Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Estamos hablando sobre las repúblicas aristocráticas del Perú. ¿Sí? ¿Quiénes eran los gobernantes de nuestra nación? Fueron los militaristas y los civilistas, ¿no es cierto? Entonces, este tema vamos a hablar de Augusto B. Leguía. ¿Ya, jóvenes? El oncenio de Leguía. Bien. Vamos a ver sobre sus antecedentes políticos. ¿Ya? Ante las elecciones del Partido Civil presentó su candidatura de Antero Aspillaga. La población desde 1918 no estaba satisfecho con este gobierno y es por eso que ellos presentaron a un representante, a Augusto B. Leguía, como candidato opositor con el apoyo del Partido Constitucional. ¿Sí? Augusto B. Leguía era el opositor del Partido Civil de Antero Aspillaga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población no estuvo contento con este señor, porque anteriormente también estaba gobernando. Entonces no había un buen gobierno, ¿ya? De Antero Aspillaga. Por eso la población elige a Augusto B. Leguía, ¿ya? Y lo apoya el Partido Constitucional. Leguía fue una alternativa política y diferente al civilismo. La campaña electoral de 1919 de Leguía fue solucionar el problema de Tacna y Arica, conseguir el abaratamiento de las subsistencias, el desarrollo de obras públicas y el incremento de la defensa nacional. Quiere decir que esto, pues, en su campaña política él anunció todo lo que iba a hacer y entonces así dio a conocer al pueblo y el pueblo lo apoyó, ¿sí? Y cuando se daban las elecciones, pues hubo un enfrentamiento entre el Partido Civil y el Partido Constitucional, ¿ya? Entonces, pero esto no dio hincapié a que las elecciones pues se truncaran, sino siguió las elecciones, dando como resultado en Lima y Callao a favor de Augusto B. Leguía, siendo elegido como presidente Augusto B. Leguía, ¿ya? Pero en ese interín que estaban en problemas, ¿ya? De partidos, entonces, ¿qué hizo este señor, Augusto B. Leguía? ¿Sí? El 4 de julio, con la gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, decidieron asaltar el Palacio de Gobierno, apresando al presidente José Pardo, ¿ya? Deportándolo a Europa. Quiere decir que tomaron en la casa de gobierno y sacaron al presidente para poder él estar ahí como un presidente provisorio, ¿sí? Cuando él estuvo de presidente provisorio, él dijo, hay que disolver el Congreso, y lo disolvió, ¿no es cierto? Una vez proclamado presidente, Leguía inició el régimen llamado la Patria Nueva. Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar una Asamblea Nacional y una reforma constitucional. Leguía inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919 como presidente constitucional, teniendo como presidente a Mariano H. Cornejo, que llegó a ser presidente del Senado y que construyó junto a Leguía la noción de patria nueva. Reconoció a Leguía como presidente constitucional. ¿Sí? Muy bien, entonces fue así que Leguía ingresó a la presidencia en el año 1919. ¿Ya, jóvenes? Aquí lo vemos a Augusto B. Leguía sentado ya con la banda presidencial, pero era un gobierno provisorio, nada más, ¿ya? La Constitución de 1920, ¿qué pasaba con esta Constitución? Entonces Leguía, cuando yo estaba en la presidencia, él forma una comisión de la Constitución, o sea, que él reformó esta Constitución de 1860. ¿Para qué? Para él prolongar una nueva Constitución el 18 de enero de 1920, llamada la Nueva Constitución. Esta se convirtió en el sustento jurídico del régimen de Leguía, o sea que todo estaba a favor de Augusto B. Leguía, ¿sí? Muy bien, entonces, con esta nueva Constitución, pues, Leguía era lo máximo, ¿ya?
¿Qué pronunció en la nueva Constitución de 1920? Prolongación del periodo presidencial de 4 a 5 años, así como hasta estos días, ¿no es cierto? Además quedaba prohibida la reelección inmediata, ya no había reelección. Terminaba mi periodo de 5 años, entonces ya no podía reelegir, tenía que pasar otros 5 años para poder presentarme nuevamente. Conocer que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana, o sea que era una religión libre, sin perseguimiento a nada, ¿sí? Reconocimiento de la existencia legal de la comunidad indígena. Bien. Se crearon los congresos regionales en el centro, sur y norte para ver una buena administración en el Perú, ¿sí? Entonces todo lo que se hacía, tanto en el centro, en el norte y en el sur, iban a darle todo lo que pasaba al presidente que se encontraba en Lima, ¿cierto? Muy bien. En el año 1922 se presentó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial para que en las elecciones de 1924 se presentara como único candidato. ¿Ya? Entonces señora Leguía pues hizo esta reforma, ¿ya? De la Constitución para poder así él reelegirse nuevamente, ¿ya? Y quedarse en el poder cuando iba a ser las elecciones en 1924. En 1926 el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que permitía la reelección presidencial y en el año 1929 nuevamente Leguía fue reelegido por segunda vez. Todo ello permitió que permanezca en el poder, ¿sí? Entonces Leguía primero hace una cosa, luego lo cambia en favor a él para poderse nuevamente reelegir, quedarse en el poder. Los aspectos internos y externos de Augusto B. Leguía. A ver, ¿qué hizo cuando ingresó él al poder, ¿no? Dentro del Perú. A ver, ¿qué es lo que hizo? En 1919 fue nombrado como ministro de gobierno Germán Leguía y Martínez, quien inició una persecución y deportación contra miembros del civilismo y militarismo, ¿sí? Muy bien, entonces este señor, que era el otro candidato, pues deportaron a estos señores civilistas y militaristas, ¿no? No lo dejaron que se quedaran en el Perú. Luego, conmemoración del centenario de la Independencia Nacional en 1921. Se crea la Medalla Nacional de Independencia en Pisco, San Martín y Simón Bolívar, para San Martín y Simón Bolívar. Además recibieron obsequio de las colonias extranjeras como reloj que está en el Parque Universitario, ya por parte de Alemania, el arco mordisco por parte de España, monumento de Manco Cápac por parte de Japón, fuente de bronce de parte de China, museo de arte por parte de los italianos, ¿sí? Consagración del Perú al corazón de Jesús, mayo de 1923, que tuvo como animar al padre Mateo Cratoley, encontrando oposición de un grupo de estudiantes universitarios dirigido por Aya de la Torre. Conmemoración a la batalla de Ayacucho en 1924. Se llevó a cabo la inauguración de monumentos de Petituar, el Palacio Arzobispal, la Avenida Progreso, el Hospital Arzobispo Loaiza, el Museo de Arqueología y el Panteón de los Próceres. Todo eso es lo que se dio en el gobierno de Augusto B. Leguía dentro de nuestra nación llamada Perú. Vamos a ver qué hizo en los aspectos externos, fuera del Perú. ¿Qué hizo? Pues bueno, el gobierno de Leguía tuvo que solucionar problemas como en los siguientes países, porque él, en su candidatura, en sus propuestas, él dijo recuperar Tacna, Arica, ¿no es cierto? Muy bien, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Colombia, ¿qué hizo con Colombia? Vamos a ver. El Tratado Salomón Lozano. El 24 de marzo de 1922, entre el ministro de Colombia, Fabio Lozano Torrino, y el canciller del Perú, Alberto Salomón, nuestro país cedía los territorios ubicados entre el río Putumayo y el río Yaguas.
creándose el trapecio amazónico, que quiere decir que le entregaba parte de nuestro territorio a Colombia para que ellos pudieran navegar por el río Amazonas, ¿sí? Que incluía la población de Leticia, permitiendo el acceso a Colombia al río Amazonas. Colombia cedía al Perú, le daba al Perú el llamado Triángulo San Miguel Sucumbíos, que Ecuador le había reconocido, ¿cierto? Entonces, una con otra, ¿no? Bueno, por los buenos tratos, me imagino que iba a ganar, pues, el Perú, pero no fue así, porque Colombia ganó más, ¿ya? Chile. El Tratado Rada-Gamidio Figueroa Larraín o Tratado de Lima. Leguía en su propuesta, pues él quería recuperar Tacna, Arica y Tarapacá. El gobierno chileno planteó en 1920 la realización del plebiscito, teniendo como pacto de arbitraje a los Estados Unidos, que se dio la conferencia en Washington en 1922, donde reconoció que el acto plebiscitario en 1925 a cargo del general John Pershing, quien observó que no se prestaba las garantías necesarias. Con la mediación y propuesta del gobierno norteamericano Herbert Hoover, se firmó el tratado el 3 de junio de 1929 entre el canciller Pedro José Rada y Gamidio y el plenipotenciario Emilio Figueroa Larraín, donde se establecía que los territorios serían divididos, Tacna para Perú y Arica para Chile. El gobierno de Chile pagaría al Perú una indemnización de 6 millones de dólares. Entonces, esto se acordó en este tratado, ¿ya? Que Tacna ya le pertenecía al Perú y Arica para Chile, ¿sí? Pues buenos fueron tratos de estos señores que no estamos a gusto porque todavía Chile se quedó con Arica y Tarapacá, que nos pertenecía a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Pues bueno, para no seguir con las confrontaciones conflictivas, entonces se firmó ese tratado. Jóvenes, aquí están las actividades que les estoy dejando. No se olviden de desarrollar el libro, ¿ya? Aquí dice bien claro, los chicos que no tienen libro van a hacer todas estas actividades con sus dibujos del tema, ¿ya? Y van a desarrollar este cuadro. Los chicos que tienen libro, la página 25, 26 y 27. ¿Ya, chicos? Así es que cuídense, no se estén exponiendo a este virus, así que no salgan de su casa. Chao.